Mis hijos vendieron mi casa en secreto, sin importarles dónde viviría. Pero sus sonrisas no duraron mucho. Nunca imaginé que la traición pudiera venir de las personas que más amaba en el mundo. Mi nombre es Carmen Vega, tengo 76 años, y durante casi 5 décadas, la casa de la calle Jacaranda número 47 fue mi refugio, mi alegría y mi mayor tesoro. Allí crié a mis 3 hijos, Alejandro, Sofía y Daniel, junto a mi esposo Eduardo, quien partió hace ya más de 8 años. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo, una risa, una lágrima, un suspiro. Era mi mundo entero, el escenario donde transcurrió la mayor parte de mi vida, donde celebramos triunfos y superamos derrotas, donde nos abrazamos en los momentos difíciles y bailamos en los felices. Con el paso de los años, la casa se fue llenando de historias. Las paredes estaban adornadas con fotografías de cumpleaños, graduaciones, navidades y veranos en el jardín. El aroma a pan recién horneado y café por las mañanas era parte de mi rutina, y el sonido de los pájaros en el viejo naranjo era mi despertador favorito. Cuando Eduardo falleció tras una larga enfermedad, la casa se volvió aún más importante para mí. Era el único lugar donde sentía que él seguía conmigo, en cada objeto, en cada sombra, en cada rayo de sol que entraba por la ventana y acariciaba su sillón favorito, que yo nunca tuve el valor de mover. Mis hijos crecieron y tomaron caminos distintos. Alejandro, el mayor, se mudó a la capital, donde consiguió un buen trabajo en una empresa de inversiones. Sofía se casó y se fue a vivir al extranjero, regresando solo en ocasiones especiales. Daniel, el menor, se quedó en la ciudad, pero su trabajo como representante comercial lo mantenía viajando constantemente. Aunque la distancia nos separaba, siempre pensé que la casa de la calle Jacaranda sería el punto de encuentro, el lugar donde todos podríamos volver a ser familia, sin importar lo que pasara. Era nuestro ancla, nuestro hogar. Pero el tiempo cambia a las personas, y a veces, el amor se ve opacado por la ambición y la prisa. Hace unos meses, noté que mis hijos discutían en voz baja cuando venían a visitarme. Sus miradas esquivas y sus respuestas evasivas me inquietaban, pero nunca imaginé lo que estaban tramando. Yo confiaba en ellos ciegamente, como solo una madre puede hacerlo. Después de todo, los había criado con valores, les había enseñado la importancia de la honestidad y el respeto. ¿Cómo podía imaginar que esas lecciones se perderían con el tiempo? Una tarde de otoño, mientras preparaba té en la cocina, escuché el timbre. Era un hombre elegante, con un portafolio en la mano y una sonrisa forzada. Se presentó como agente inmobiliario y, con palabras amables pero firmes, me informó que la casa había sido vendida y que tenía un mes para desalojarla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No entendía nada. ¿Cómo era posible? ¿Quién podía haber vendido mi casa sin mi consentimiento? Mi corazón latía desbocado mientras mis manos temblorosas sostenían los papeles que el hombre me entregaba. Allí estaba, en blanco y negro, la evidencia de una traición que jamás hubiera imaginado. Llamé a mis hijos, desesperada. Sofía fue la primera en responder, con evasivas y excusas. Alejandro me dijo que estaba en una reunión importante y que me llamaría después. Daniel no contestó. Pasé la noche en vela, mirando las viejas fotografías familiares, preguntándome en qué momento mis hijos habían cambiado tanto, en qué momento el amor había sido reemplazado por el interés. Al día siguiente, los 3 llegaron juntos. Nunca olvidaré sus rostros cuando entraron a la sala. Alejandro, con su traje impecable y su expresión de superioridad. Sofía, nerviosa, jugando con su cabello como hacía cuando era niña y mentía. Daniel, el más joven, con la mirada baja, incapaz de sostener la mía. Fue entonces cuando me lo confesaron todo, habían vendido la casa en secreto, usando un poder notarial que yo había firmado años atrás, cuando estuve enferma y pensé que era para gestionar mis cuentas bancarias. Me dijeron que era lo mejor para todos, que la casa era demasiado grande para mí, que el dinero me permitiría vivir mejor en un lugar más pequeño y cómodo, que ellos administrarían el dinero por mí. Pero no era cierto.
No les importaba mi bienestar. Solo pensaban en el dinero, en repartir la herencia antes de tiempo, en resolver sus propios problemas económicos. Alejandro había invertido mal y tenía deudas. Sofía quería comprar una casa más grande en el extranjero. Daniel necesitaba capital para un negocio que quería emprender. Me sentí traicionada, herida en lo más profundo. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían olvidar todo lo que habíamos vivido juntos en esa casa? ¿Cómo podían arrancarme de mi hogar sin consultarme, sin importarles mis sentimientos, mis recuerdos, mi vida? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Tuve que empacar mis cosas, decidir qué recuerdos llevarme y cuáles dejar atrás. Cada objeto que guardaba en una caja era una puñalada en el corazón. La casa se vaciaba poco a poco, y con ella, mi alma. Me sentía sola, abandonada, como si todo lo que había construido durante mi vida se desmoronara ante mis ojos. Las noches eran especialmente difíciles. Me despertaba sobresaltada, creyendo estar en mi habitación de siempre, solo para darme cuenta de que ya no estaba allí, que todo había cambiado. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar que mis hijos habían elegido sin consultarme. Era frío, impersonal, sin historia. Las paredes blancas y desnudas contrastaban con las de mi antigua casa, llenas de cuadros y recuerdos. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el ruido del tráfico y los vecinos desconocidos. Mis hijos me visitaban de vez en cuando, pero sus visitas eran breves y llenas de silencios incómodos. Yo intentaba perdonarlos, pero el dolor era demasiado grande. Las noches eran largas y solitarias, y muchas veces me sorprendía llorando en silencio, abrazando una de las mantas que tejí para mis hijos cuando eran pequeños, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Sin embargo, la vida da vueltas inesperadas. Poco después de mudarme, Alejandro perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba lo despidió tras descubrir irregularidades en sus informes financieros. De repente, el hijo exitoso, el que siempre presumía de sus logros, se encontró sin empleo y con una reputación manchada. Sofía, por su parte, descubrió que su esposo le había sido infiel durante años y que gran parte de sus ahorros habían desaparecido en apuestas y deudas ocultas. Su matrimonio perfecto se desmoronó en cuestión de semanas. Daniel, quien había invertido todo el dinero de su parte de la venta en un negocio prometedor, vio cómo su socio desaparecía con el capital, dejándolo en la ruina. Los tres, de repente, se encontraron solos y sin recursos. Intentaron apoyarse el uno al otro, pero la culpa y el remordimiento los alejaban. Sus sonrisas, antes llenas de satisfacción por la venta de la casa, se desvanecieron. La ambición que los había unido ahora los separaba. El dinero, que tan fácilmente habían obtenido, se esfumó con la misma rapidez, dejando solo amargura y arrepentimiento. Un día, Sofía vino a verme, llorando. Me pidió perdón, me abrazó como cuando era niña y me confesó que daría todo por volver atrás, por no haberme hecho daño. Alejandro también vino, cabizbajo, y me pidió una segunda oportunidad. Daniel, el más sensible de los tres, pasó días enteros ayudándome a decorar el pequeño apartamento, tratando de hacerlo más acogedor, más parecido a un hogar. Fue entonces cuando entendí que, aunque me habían herido, seguían siendo mis hijos. El amor de madre es más fuerte que cualquier traición. Decidí perdonarlos, pero les pedí que aprendieran de sus errores. Les recordé que el verdadero valor de una familia no está en las cosas materiales, sino en el amor, el respeto y la honestidad. Poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra relación. No fue fácil, pero juntos aprendimos que las heridas pueden sanar si hay arrepentimiento y amor sincero. La vida nos dio una lección a todos. Mis hijos aprendieron que la codicia solo trae desgracia, que el dinero no puede comprar la felicidad ni el amor. Yo aprendí que, a veces, perder algo material puede llevarnos a ganar algo mucho más valioso, la verdadera conexión con quienes amamos. Porque al final, no son las paredes las que hacen un hogar, sino las personas que lo habitan y los sentimientos que lo llenan. Con el tiempo,
mis hijos encontraron nuevos caminos. Alejandro consiguió un trabajo más modesto pero honesto, y descubrió que la satisfacción de hacer las cosas bien vale más que cualquier salario. Sofía regresó a vivir en el país, más cerca de mí, y comenzó a reconstruir su vida con una nueva perspectiva. Daniel, con mi apoyo y el de sus hermanos, pudo emprender un pequeño negocio que, aunque no lo hizo rico, le permitió vivir dignamente y con tranquilidad. Y yo, aunque nunca olvidé mi casa de la calle Jacaranda, encontré paz en mi nuevo hogar. Decoré las paredes con las fotografías familiares, planté flores en el pequeño balcón, y poco a poco, el apartamento se fue llenando de nuevos recuerdos, de nuevas risas, de nuevas historias. Mis hijos venían a visitarme con frecuencia, y nuestras reuniones, antes tensas y silenciosas, se volvieron cálidas y llenas de conversaciones sinceras. Un día, mientras tomábamos café en mi pequeña sala, Alejandro me confesó algo que me dejó sin palabras. La casa de la calle Jacaranda, mi amada casa, había sido comprada por una joven pareja con 2 niños pequeños. La familia había respetado gran parte de la estructura original, manteniendo vivo el espíritu del lugar. Y lo más sorprendente, habían encontrado, escondida en el jardín, una caja metálica que Eduardo y yo habíamos enterrado el día que nos mudamos, llena de cartas de amor, fotografías y pequeños tesoros familiares. La pareja, conmovida por el hallazgo, había intentado localizarnos para devolvernos la caja. Mis hijos, movidos por el remordimiento y el deseo de reparar al menos una parte del daño causado, habían contactado con la pareja y habían recuperado la caja sin decirme nada. Ese día, como regalo sorpresa, me la entregaron. Cuando abrí la caja y vi las cartas de Eduardo, las fotografías de nuestros primeros años juntos, los dibujos que mis hijos habían hecho cuando eran pequeños, no pude contener las lágrimas. Era como si una parte de mi pasado, que creía perdida para siempre, hubiera regresado a mí. Ese gesto, aunque pequeño en comparación con lo que había perdido, significó mucho para mí. Fue una prueba de que mis hijos realmente estaban arrepentidos, de que habían entendido el valor de los recuerdos, de la historia familiar, de las raíces. Fue un paso más en nuestro camino hacia la reconciliación y el perdón. Con el tiempo, la herida fue sanando. Nunca olvidé mi casa, pero aprendí a llevarla en el corazón, a entender que los recuerdos no están en las paredes sino en nosotros mismos. Mis hijos, por su parte, aprendieron una valiosa lección sobre el respeto, la honestidad y las consecuencias de nuestros actos. Sus sonrisas, que se habían desvanecido con la culpa y el fracaso, volvieron poco a poco, pero ya no eran sonrisas de ambición y codicia, sino de amor y gratitud. Hoy, varios años después, puedo decir que aquella traición, aunque dolorosa, nos hizo más fuertes como familia. Nos enseñó a valorar lo que realmente importa, a comunicarnos mejor, a respetarnos mutuamente. Mis hijos han cambiado, han madurado, han entendido que la felicidad no se encuentra en lo material sino en los lazos que nos unen. Y yo, aunque a veces aún sueño con mi casa de la calle Jacaranda, he encontrado paz y felicidad en mi nuevo hogar. Porque al final, como le digo siempre a mis nietos cuando vienen a visitarme, el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y ese sentimiento, ese amor que nos une a pesar de los errores y las caídas, es lo más valioso que tenemos. La vida nos pone pruebas, nos hace caer, nos rompe el corazón. Pero también nos da la oportunidad de levantarnos, de perdonar, de amar de nuevo. Mis hijos vendieron mi casa sin importarles dónde viviría, y sus sonrisas no duraron mucho. Pero de esa experiencia dolorosa nació una familia más fuerte, más unida, más auténtica. Y eso, al final, es lo que realmente importa.